¿Se acuerdan? En la página 25, ¿verdad? Sí, bueno, más bien en la 25 termina e inicia en la 23. Entonces, vayan a su archivo también, que nos quedamos por ahí de la página 23. Ok, entonces abordamos ideas o aspectos sobre estas primeras dos estrofas, ¿no? Estábamos hablando de que la primera estrofa nos señala una serie de características con respecto a la chica o a la cuidadora de gansos específicamente. Nos plantea como su bagaje cultural, como su origen étnico, si lo quieren ver de esa forma. Y en la segunda estrofa hablamos de la fortaleza o de la fuerza de su discurso, ¿no? De ese discurso que nos dice que utiliza un léxico semítico, que nos habla básicamente del origen eh, religioso y del origen cultural y demás de esta cuidadora de gansos, ¿no? Vamos a la siguiente estrofa, donde dice: al oír el estruendo de pasos, los soldados acudieron corriendo a la muchacha, la cuidadora de gansos, y al ver que no había gansos, la tomaron por un imperio hostil. Aspiraba a dormirse como una almohada blanca, la cuidadora de gansos, blanca como un cuchillo, desnudo en el pan negro, pero la confundieron los sensibles oídos militares con una renegrida división de obuses. Entonces, ¿qué nos está diciendo en esta estrofa? Ya habíamos dicho que toda la estrofa anterior nos plantea la idea de este discurso de que no tiene la capacidad de cantar las cancioncitas dulces y tontas que se esperaría que produjera con el lenguaje o con el léxico heredado, y que más bien termina generando discursos potentes, ¿no? De mucha fuerza. Entonces, hace ruido con sus canciones, es decir, con sus palabras hace ruido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llama la atención de los soldados, ¿no? Nos dice, al oír el estruendo de pasos, ¿cuál estruendo de pasos? Pues todo lo que se dice en la estrofa anterior, ¿no? Ese estruendo de pasos que se refiere al principio de esta tercera estrofa es lo que se menciona como los pasos como si fuera un ejército, ¿no? Son distintos aspectos, como si fuera una multitud, perdón, la cabalgata ensordecedora. Esos son los sonidos que se escucha por parte de los soldados, ¿no? Entonces nos dice que los soldados acuden corriendo a la muchacha y la cuidadora de gansos, perdón, la cuidadora de gansos se dan cuenta de que no tenía nada, o sea, de que no tenía gansos específicamente, y entonces les parece extraño, ¿no? Em, no sé si para este punto sería conveniente que de pronto nos pudiéramos empezar a hacer ideas de a qué se referirá con los gansos. Pues es que los gansos son específicamente un aspecto meramente metafórico, no es como que representen algo en concreto seguramente, ¿no? Cuando nos dice que no tenía gansos, pues es como esta idea de que pues no era tan inocente como parecía, probablemente, ¿no? Es lo que nos está planteando aquí esta estrofa, porque se supone que debería ser una cuidadora de gansos y por lo tanto debería tener gansos a su cargo o a su cuidado, pero no tiene nada de eso, ¿no? Más bien nos dice, tiene palabras de fortaleza que mueven a la gente. Entonces dice después, aspiraba a dormirse como una almohada blanca, la cuidadora de gansos, blanca como un cuchillo, desnudo en el pan negro. Pero la confundieron los sensibles oídos militares con una renegrida división de obuses. ¿Qué son obuses? ¿Han investigado o saben qué significa esta palabra? Armas, ¿no? Efectivamente, es un tipo de arma específicamente. eh, no en realidad, Villicaña, ¿no? Ahorita nada más estamos haciendo por ahora este aspecto de eh, comentar características de los textos poéticos y simplemente salió este al caso y por eso lo estamos comentando. Pero ustedes en sus clases presenciales lo van a hacer de todos modos con sus respectivos profesores, ¿vale? Entonces, bueno. Retomando este textito o esta estrofa, pues justo lo que estamos planteando, ¿no? Eh, los soldados la confunden, ¿no? O confundieron eso que escuchaban, sus palabras, con
palabras de guerra, porque ¿qué podrían representar los obuses? Pues armas para la guerra, ¿no? Definitivamente. Entonces, como un discurso en contra del que probablemente querían escuchar o manejaban específicamente los militares y aquellos que estuvieran, perdón, a cargo de esos militares, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, Rodríguez, ¿no? En este sentido, en esta estrofa, podríamos decir de forma muy concreta que la consideraron una amenaza, la consideraron como si les estuviera declarando de alguna forma la guerra, ¿no? Porque nos dice que la confundieron con una división de obuses, con una renegrida división de obuses, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos este aspecto. Siguiente estrofa dice, y entraron en su cuerpo diminuto como en la capital de un imperio enemigo, bruja, bruja y puta judía, negra como un cuchillo que untara en el pan negro una lengua de nata. Le rompieron los pómulos, las calles, bruja, negra puta judía. Derrumbaron sus viejas sinagogas y sus pobres caderas, sus rodillas de leche, diminuta, de cuidadora de gansos, negra, negra, y desgarraron pechos y pendones de su cuerpo menudo de mujer, no quedó piedra viva sobre piedra. Entonces creo que esta estrofa es muy literal, es muy clara, ¿no? Nos habla de al sentir esta amenaza o al considerarla los soldados una amenaza, perdón, pues aquí definitivamente lo que hacen es destruir esa amenaza, ¿no? O destruir aquello que consideran una amenaza de forma concreta, ¿vale? Entonces, pues nos habla como de una destrucción total, ¿no? Es decir, como una... es una estrofa muy violenta, ¿no? Es una estrofa muy violenta por la forma en la que describe todo lo que le hacen a la mujer, ¿no? Entonces, no nada más golpearla, sino que nos dice entraron en su diminuto cuerpo, ¿no? Que ahí ya podemos hacer también seguramente algunas interpretaciones de a qué se referirá con esta idea de entrar en su diminuto cuerpo y destruirla completamente, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. La empezaron a golpear. Ajá. Entonces, les reitero, ¿no? Yo creo que esta estrofa es muy, muy transparente, muy clara, no hay mucho que decir al respecto. Simplemente habrá que prestar atención a los detalles, ¿no? O perdón, habrá que prestar atención a lo mejor a las palabras que se estén utilizando, porque de pronto podrían ser un referente para plantear algún tipo de preguntas en el caso de los exámenes de forma concreta, ¿no? Y saber identificar, recuerden, la información específica que se pueda solicitar en las preguntas. Luego tenemos la última estrofa que dice, como no tenía gansos, la cuidadora de gansos no pudo esparcir plumas. Concentraron en ella el vuelo de las piedras y ella no tuvo plumas. Piedra, piedra. Quería hacer una almohada blanca como un cuchillo y difundir su muerte dulcemente con el viento de Europa. Pero no tenía plumas porque no tenía gansos, la cuidadora de gansos. Para sus ratos libres, la cuidadora de gansos tenía un jardín de rosas. La cuidadora de gansos y Europa quedó sucia, pobrecita, y blanca con sus pétalos. Entonces, ¿qué planteamos en esta última estrofa? ¿A qué se referirá con que no pudo esparcir sus plumas? Efectivamente, Basurto, ¿no? Efectivamente, Cortés. No pudo dejar su mensaje o no pudo dar su mensaje o darlo a conocer de forma libre como lo hubiera querido o como lo hubiera deseado de alguna forma, ¿no? Porque esta idea de esparcir las plumas es como, pues, esparcir el lenguaje, como esparcir su palabra, su discurso, ¿no? De forma concreta. Entonces, es lo que nos plantea aquí, ¿no? eh, Concentraron en ella el vuelo de las piedras y ella no tuvo plumas. Piedra, piedra, nos dice, ¿no? Quería ser una almohada blanca como un cuchillo y difundir su muerte dulcemente con el viento de Europa. Entonces, otra vez, ¿no? Como esta idea de quería llevar su discurso probablemente a toda Europa, quería difundir lo que, pues las ideas que estaba ella o las canciones que estaba cantando que parecían ser tonadas de guerra y no tonadas inocentes o no tonadas dulces, ¿no? Como se nos decía al principio, pero no tenía plumas porque no tenía gansos, la cuidadora de gansos, ¿no? Para sus ratos libres, la cuidadora de gansos tenía un jardín de rosas. La cuidadora de gansos y Europa quedó sucia, pobrecita y blanca con sus pétalos. Entonces, ¿a qué se refiere con que queda sucia Europa junto con la cuidadora de gansos?
Claro, correcto, Sánchez, ¿no? Por aquí dice uno de sus compañeros que Europa queda sucia porque se mató a una inocente, ¿no? Efectivamente. Y no nada más a una inocente, sino finalmente a todo lo que ella pudiera representar, ¿no? Entonces, la mancha en Europa es porque finalmente eh, ese continente, esas naciones probablemente contribuyeron o formaron parte de ese homicidio hacia la cuidadora de gansos, ¿no? Y les reitero, no nada más a la cuidadora, sino a toda la comunidad que ella podría representar también. Entonces, este texto poético sí refiere a una persona en concreta, a esta cuidadora específicamente, que ya ustedes saben que es Rosa Luxemburgo, pero les reitero, ¿no? No nada más podríamos considerar que se habla de este personaje de forma específica, sino de toda una comunidad, ¿no? Por eso nos dice que Europa queda sucia, ¿no? Porque tenemos como todo este grupo de personas que pertenecen y que comparten ciertas características que fueron asesinadas o que fueron acribilladas en distintos lugares y en distintos niveles, ¿no? Entonces, ahí tendríamos este aspecto. Y es entonces un texto poético muy politizado, ¿no? Si se dan cuenta, es un texto poético muy político en cuanto a el tema que se aborda. Y ahí es importante recalcar tal cuestión porque a veces ustedes tienden a considerar que todos los textos poéticos, de alguna u otra forma, guardan relación con el amor. Casi siempre ven algo por alguna razón relacionado con el amor en los textos poéticos. Y es importante entender este aspecto. No todos los textos poéticos hacen referencia al amor, ¿no? Y ya lo han visto. El del despertar, que hace referencia también al suicidio, ¿no? A la libertad, a esta intención de querer terminar con la vida, que sería la libertad ganada. Este otro, que también habla de un homicidio o de un genocidio de forma concreta, ¿no? Representando a una, perdón, a una sola persona, pero que finalmente hace referencia a toda una comunidad. ¿Qué otros? Incluso el de Sor Juana, ¿no? Más que hablar de amor de forma específica, nos habla de ciertas paradojas en las relaciones, ¿no? De cómo los intereses no son siempre los deseados o lo que se busca no es siempre lo encontrado, lo alcanzado, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, ahí este aspecto yo creo que resultará de importancia para que ustedes no vayan con la idea de que siempre todo texto poético tocará la temática con respecto al amor, sino que los temas que se pueden abordar en este tipo de textos poético-literarios es muy variado y es muy amplio, ¿no? Efectivamente, Cortés, ¿no? Tiene relación justo con aspectos de la Segunda Guerra Mundial, este poema, por eso nos habla de la mancha de Europa, por eso nos habla del léxico semítico y de toda esta comunidad, los judíos específicamente, que se vieron afectados por esos soldados, ¿no? Por esos soldados que malinterpretaron de alguna forma la existencia y el discurso de un pueblo, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos este aspecto. Les reitero, los invito a que sigan leyendo otros textos poéticos de este autor. Más adelante, en otra ocasión, podemos revisar algún otro textito o algún otro poema para que podamos seguir como considerando algunos otros aspectos y practicar un poquito más, ¿no? Son normalmente más o menos la misma extensión del que leímos el resto de los textos poéticos, de 2 a 3 páginas como extensión. Y bueno, ya lo podríamos estar revisando un poquito más adelante, ¿vale? ¿Queda algún comentario sobre este poema? Voy a dejar de compartirles este documento. Y si no quedan preguntas entonces sobre el tema, sobre este poema, vamos a continuar con más información teórica y con eso estaríamos cerrando. A ver qué tanto, yo creo que sí podemos terminar hoy esa información teórica faltante.
Entonces, nos habíamos quedado en esta página. Ok, les empiezo a compartir. Ah, pero les comenté que, por cierto, ahorita, bueno, ya más bien que terminemos con el tema también de los textos épico-narrativos, les voy a compartir por ahí una página que estuve encontrando o que encontré en estos días, donde pueden encontrar o identificar algunos ejercicios que les permita practicar un poquito con respecto a la información teórica. Hay algunos cuestionamientos al respecto que finalmente, si no les van a hacer preguntas, les reitero, de ese tipo en su examen, sí servirá para que tengan presentes los aspectos teóricos que se han comentado en cuanto a las características de ciertos tipos de textos y este tipo de situaciones o de aspectos, ¿no? Entonces, ya se los estaré compartiendo una vez que hayamos visto la información sobre los textos épico-narrativos. Entonces, lo que vamos a revisar ahora, les estaba comentando, es más bien la parte de las figuras literarias. Y recuerden lo que ya hemos comentado. Las figuras literarias hacen referencia, o las figuras retóricas también las podemos llamar, hacen referencia a un conjunto de formas o de expresividad con respecto al lenguaje en las que el objetivo es justo lograr una de las intenciones de la función poética, es decir, ese embellecimiento del lenguaje de forma concreta es el que nos vamos a encontrar de forma evidente en este tipo de figuras literarias. Ya las hemos tocado, las hemos llegado a mencionar cuando estamos, por ejemplo, en las clases de seminarios. Vamos a retomar esas mismas porque son finalmente las que nos resultan de importancia, pero para que las tengamos un poquito presentes otra vez y que tengamos ahí la certeza de lo que éstas puedan referir. Entonces, le reitero, aquí tenemos como el concepto generalizante a manera de instrucción sobre las figuras, ¿no? Estas figuras retóricas, que les reitero también las podemos llamar literarias y es un uso o representan un uso específico del lenguaje. Aquí la intención, les reitero, es dotar la expresión o las ideas de cierta expresividad o de belleza, ¿no? Finalmente. Hay distintas intenciones o hay distintos motivos para querer hacer esto. Entre lo que sucede, por ejemplo, es esta el sorprender, persuadir, sugerir, emocionar. Finalmente, estas figuras retóricas tienen varias funciones, perdón, dependerá de qué forma se estén construyendo y en qué tipo de discursos se estén introduciendo estas figuras retóricas o literarias, ¿no? Obviamente, donde mayormente los vamos a encontrar a este tipo de figuras o este tipo de formas será en textos poéticos, en textos narrativos como cuentos, como novelas, de pronto en los ensayos, pero sobre todo si se trata de ensayos literarios, que recuerden que hemos dicho que hay distintos tipos de ensayos, e incluso en el habla cotidiana, en el lenguaje cotidiano, también podemos utilizar y se hace uso de forma bastante común y regular de ciertas figuras literarias o retóricas. A veces no somos muy conscientes de ello, pero finalmente sucede tal cosa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las que más nos van a interesar? La idea del hiperbatón, que recuerden que ya hemos comentado, por ejemplo, en seminarios, que el hiperbatón, perdón, tiene cierta importancia porque es un recurso bastante común en los textos poéticos y si entendemos o nos damos cuenta de que los versos están desordenados, entre comillas, o que las estrofas guardan una estructura muy particular en cuanto a la estructura o más bien la secuencia de las palabras, ahí es muy probable entonces que encontremos un hiperbatón. Es como la coma hiperbática, ¿no? El hiperbatón lo que hace específicamente es alterar el orden en el enunciado de las palabras, ¿no? Y entonces, en lugar de seguir esta secuencia estructural básica de las oraciones o de los versos, donde en teoría primero debería aparecer el sujeto, luego el verbo y luego los complementos, pues se puede hacer de pronto una combinación no extraña, pero particular en el ordenamiento de las palabras, ¿no? Y entonces eso es muy común y nos puede permitir, si somos conscientes de eso, entender de forma un poquito más clara o de forma un poquito más literal esos versos o esas palabras que se estén expresando en el texto poético, ¿no? Entonces esa sería la cuestión con respecto a el hiperbatón de manera concreta. De hecho, para el lunes vamos a leer un texto poético y lo vamos a analizar un poco y vamos ahí a buscar
o a tratar de identificar cuál sería el orden ideal de esas oraciones, porque les voy a poner un ejemplo con hiperbatón, ¿no? Entonces, pues se van a dar cuenta de cómo, considerando la idea de que hay hiperbatón presente y que podemos reordenar las palabras en el enunciado para entenderse mejor, se van a dar cuenta de cómo el mensaje también se percibe de forma más sencilla, ¿no? Entonces, eso es bastante, bastante común. Vale, tenemos aquí un par de ejemplos de fragmentos de textos poéticos que ya ustedes conocen, como justo el de Sor Juana. Este recurso del hiperbatón es muy común en el barroco, en la poesía barroca, y ya hemos hablado y mencionado características de la poesía barroca, si es que lo recuerdan, ¿no? Entonces, ya tenemos ideas sobre ello. Y dice el verso, perdón, o la estrofa. Pero yo, por mejor partido, escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. Entonces, recuerden que ya hemos dicho, los signos de puntuación son importantes también al momento de leer un texto poético, de la misma forma que cuando leemos un texto escrito en prosa, ¿no? Porque nos están indicando estos signos de puntuación, dónde puede iniciar una idea, dónde inicia otra, qué tipo de cercanía o de relación existen entre las ideas, si tenemos información parentética, entre algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, este primer punto y coma que nos está indicando que el primer verso es una sola idea. Y esto significa entonces que todas las palabras que están conformando este primer verso se pueden reordenar para entender de forma más evidente y clara lo que ese verso nos está expresando, que es, pero yo escojo por mejor partido, ¿no? O escojo por mejor partido, donde finalmente, recuerden, idealmente primero sería el sujeto, el yo, luego el verbo, escojo y los complementos, ¿no? Por mejor partido. Entonces ahí ya tenemos este acomodo y se puede entender de forma un poquito más concreta. Ser violento empleo de quien no quiero, que vil despojo de quien no me quiere, ¿no? Entonces ahí tendríamos este otro ordenamiento de los otros versos, ¿vale? Entonces así la cuestión con el aspecto del hiperbatón. Vamos a encontrarnos este tipo de textos o de versos específicamente donde nos podríamos identificar estas formas, ¿no? Otro ejemplo que dice, al que ingrato me deja, busco amante, que primero tendríamos que iniciar por el verbo o por el sujeto. Yo, que está tácito el sujeto, pero el verbo dice busco y entonces el resto de la oración, amante al que ingrato me deja. Dejo ingrata al que amante me sigue, ¿no? Entonces, si hacemos estas conversiones o si hacemos estos análisis de alguna forma en el texto poético que presente un hiperbatón, va a ser mucho más sencillo que podamos entender lo que el mensaje, lo que se nos quiere expresar, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esa primera figura. Como número dos, hablamos de la hipérbole. Recuerden que la hipérbole es una exageración y esta exageración puede ser en aumentativo o en diminutivo. Podemos exagerar sobre distintas cuestiones. Sobre todo, se tiende a dar la exageración en el contexto de señalar aspectos o características físicas de algún personaje o de alguna cosa. Pero también se pueden exagerar emociones, se pueden exagerar ideas. Finalmente, lo importante a recordar sobre la hipérbole es el aspecto de la exageración, ¿no? Que todo se hace o más grande o más pequeño de lo que en realidad es. Y tenemos este ejemplo, ¿no? Donde ya hemos hablado de que se habla de justo o se menciona a un personaje que tiene nariz grande, pero se exagera, ¿no? Entonces, a lo largo de estos versos podemos encontrar una constante hipérbole donde se habla de forma exagerada del tamaño de la nariz de la persona o del personaje al que se esté refiriendo. Érase un hombre a una nariz pegado. Entonces, nos habla de una nariz tan grande que más bien, en lugar de que sea la idea de que la nariz está pegada al hombre, más bien el hombre está pegado a la nariz, ¿no? Así de grande nos dice que es. Érase una nariz superlativa. La idea de lo superlativo que tiene que ver con, en este contexto al menos, con lo superior, ¿no? Con lo grande, con lo enorme. Y es justo lo que refiere este adjetivo calificativo superlativa. Érase una nariz sayón y escriba, ¿no? Nos está diciendo que la nariz tiene las cualidades del personaje, ¿no? De la persona, como si la nariz es tan grande que tiene la capacidad de escribir, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí tenemos esta serie de elementos que nos ayudan a identificar la hipérbole o la exageración, perdón, en estos versos. Pagaba pasaje la nariz, efectivamente, ¿no? Seguramente esa sería otra expresión que podríamos plantear a manera de hipérbole, ¿no? A manera de hablar de la exageración en cuanto al tamaño, en este caso, de un rasgo físico como lo sería la nariz, ¿vale? Bien, tercera figura retórica sería la metáfora.
La metáfora, recuerden que es una especie de comparación, pero de forma implícita. Digo que es una comparación implícita para que no confundamos, ahorita que hablemos justo de la comparación o del símil, donde ahí evidentemente esta comparativa que se pueda realizar en el caso del símil va a ser muy explícita, ¿no? En el caso de la metáfora va a ser más bien como una comparación escondida. Y lo que normalmente sucede con la metáfora es que con palabras que no utilizaríamos en el día a día o con expresiones que no tienen que ver con el significado literal de las palabras. En la metáfora sucede mucho eso. Entonces, referimos más a significados eh, denotativos que connotativos. Vamos a hacer ahí una pequeña aclaración. Si hablo del significado connotativo de una palabra, nos referimos al significado de diccionario, ¿no? O sea, lo que exactamente el diccionario me dice que significa una palabra, eso es lo connotativo. Pero recuerden que en ciertos contextos las palabras pueden adquirir significados distintos a los reconocidos por el diccionario o distintos a lo común, a lo habitual. Esos son los significados denotativos. Y eso es lo que sucede mucho en las metáforas, donde utilizamos palabras que realmente se están interpretando de una forma en la que no esperaríamos en la cotidianidad o en la que no esperaríamos en el día a día y simplemente estamos expresando una idea o un concepto con palabras que no son comunes para expresar esa idea o ese concepto. Finalmente, esto se hace pues tratando de establecer algún tipo de semejanza o algún tipo de analogía entre la palabra que quiero usar y el concepto o la idea a la que quiero referir, ¿no? Entonces, ya les digo, en este sentido siempre vamos a encontrar una especie de comparación, pero no es evidente porque no se usa un nexo. No se usa un nexo que de forma explícita nos indique que está dándose una comparación, perdón. Y tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, entonces tenemos una primera comparación. Estamos hablando del cabello como oro bruñido, donde estoy haciendo una comparación implícita entre el color del cabello y las características que el oro pudiera tener. Entonces hablamos en este sentido del color del cabello para referir al rubio, ¿no? El sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio en medio del llano, mira tu blanca frente, el lirio bello. Entonces, aquí otra vez tenemos un aspecto comparativo sin el uso de un nexo, refiriendo al color de la tez, o en este caso de la frente, en cuanto a la tonalidad, pero no digo simplemente blanca frente, sino hago una comparación implícita blanca frente como el lirio, ¿no? Como el lirio bello de alguna forma. Entonces ahí tendríamos este otro aspecto. Y así hay muchos aspectos metafóricos que podríamos considerar o ir identificando. El ejercicio que vamos a hacer en concreto que les estoy diciendo para el día lunes implicará que apliquemos todo lo que hemos mencionado hasta ahora sobre los textos lírico-poéticos. Vamos a rápidamente identificar las rimas, las métricas de ese poema. Vamos a identificar qué figuras literarias están presentes o qué figuras retóricas están presentes. Obviamente vamos a tratar de hacer un análisis del mismo. Entonces vamos a aplicar todos estos elementos que hemos venido comentando porque eso es lo que podría permitir un análisis exhaustivo y completo de un texto poético. Obviamente no sería el tipo de análisis que ustedes tendrían que hacer seguramente en su examen porque tendrán menos tiempo disponible, pero para que tengan algunas ideas de cuáles son sus posibilidades o cuáles son sus medios al momento de tener que analizar, al tener que analizar un texto poético. Entonces, bueno. Esa sería como la dinámica que les reitero, vamos a estar programando para el día lunes. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Queda mayormente claro entonces a qué referimos por hiperbatón, por hipérbole y por metáfora? Estas tres figuras. Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a la siguiente y tenemos a la ironía, que como ya les he comentado, de manera concreta, ¿qué era la metáfora? De manera concreta, la metáfora es expresar una idea o un concepto con palabras que no utilizarías en la cotidianidad, con palabras distintas a lo habitual. Bueno. Sobre la ironía, entonces, ya les he comentado que es una figura que ya han conocido en algunos de sus textos, en este texto de El bloguero Pat, ¿no? ¿Se acuerdan que se hace uso de esta palabra en una de las opciones de respuesta con respecto a lo irónico? Y lo irónico entonces tiene esta intención de generar burla, de generar risa de forma concreta
mediante la expresión de algo contrario a lo que realmente se piensa. Entonces, siempre que estén expresando o diciendo algo distinto a lo que en realidad ustedes están pensando, ahí estamos hablando de un aspecto irónico. Volviendo al ejemplo del bloguero Pat, pues, ¿cuál es el aspecto irónico ahí? El hecho de decir que envidia al bloguero Pat porque él es especialista en todo, ¿no? Es el aspecto que se nos plantea en ese textito. Y nos dice que quisiera ser como él. Pero el aspecto irónico evidentemente radica en la idea de que el propio autor no piensa realmente o no considera realmente que el bloguero Pat sea experto o especialista en todo simplemente por el hecho de que pueda hacer búsquedas en Internet, como él lo dice, ¿no? O como él lo hace entender. Me refiero al propio bloguero, lo da a entender, ¿no? De alguna forma. Entonces, ese es el aspecto irónico, la burla oculta, la burla velada, como decimos en ocasiones, que se viene implícita en este aspecto de la ironía, ¿no? Efectivamente, es como la sátira. Ustedes, algunos lo relacionan, perdón, con el sarcasmo, ¿no? Porque con el sarcasmo normalmente expresan ideas opuestas a lo que realmente están pensando. Entonces, esas son las consideraciones que podríamos determinar con respecto a la ironía. Y lo podemos ver en nuestros ejemplos, ¿no? Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo. Ahí vemos esta cuestión de oposición, ¿no? Esta cuestión irónica, porque si alguien es inteligente, entonces debería entenderlo absolutamente todo, ¿no? En teoría. Entonces ahí tendríamos el aspecto irónico. O el ejemplo segundo, comieron una comida eterna sin principio ni fin, ¿no? La ironía sería que es tan eterna que realmente nunca inició porque no tiene ni principio y por lo tanto tampoco tendrá fin. Si nunca inició, no hay momento para terminarlo, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto irónico dentro de los ejemplos y las características que acabamos de mencionar. Ok, tenemos luego la prosopopeya, que la prosopopeya también la podemos identificar como la personificación, ¿no? Y aquí la prosopopeya o personificación la entenderemos como esta atribución de características o de cualidades humanizantes a objetos inanimados, ¿no? Entonces, siempre que le estemos otorgando características de una persona o de un ser racional a algún objeto o algún elemento que no sea racional, vamos a estar hablando de esto, de una prosopopeya o personificación, ¿vale? Y tenemos aquí igual un par de ejemplos, sobre todo en el segundo es mucho más evidente cuando nos dice rosa divina, hablando de la rosa, un objeto finalmente, ¿no? Qué altiva en tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desde ellas. Entonces nos está hablando de la rosa como que presume de su belleza, que es soberbia y que no le importa que pueda morir, ¿no? Como si fuera una persona, como si tuviera todas estas capacidades de sentir y de pensar los aspectos que se están mencionando en los versos con respecto a la rosa, ¿no? Entonces, eso sería en concreto la prosopopeya. Siempre que identifiquen entonces que se están atribuyendo características humanizantes o de aspectos racionales a algo inanimado, tendríamos este aspecto o esta figura presente. Cualquier elemento que sea no racional, Rodríguez. Entonces, también los animales tienen esta característica, ¿no? Pero obviamente, si tú me dices que el animal corre o que el animal se mueve, pues esas son características que sí pueden desempeñar o que sí pueden realizar los animales. Pero si hablamos más bien de animales que desempeñan actividades humanas, como en las fábulas, ahí estaríamos hablando también de una personificación. De hecho, las fábulas tienden a ser una recurrente o una constante personificación o prosopopeya, porque recuerden que se les atribuyen características en esos contextos a los animales como el hablar, como el reflexionar o pensar sobre alguna situación. Obviamente, si hablamos del movimiento con respecto a los animales, eso no sería una personificación, sino más bien atribuirles estos aspectos de racionalidad o de raciocinio, ¿no? Entonces también aplican los animales, pero en ese nivel que les menciono, ¿vale? Ok, vamos a la otra, que sería el símil, que ya lo estábamos comentando hace un momentito. Recuerden que símil es lo mismo que comparación, y aquí establece o existe justo una comparación, pero ya no es implícita, sino que es muy evidente, es explícita completamente. Entonces se va a establecer una relación de semejanza entre dos ideas o entre dos conceptos mediante un elemento relacional, es decir, mediante un nexo. Aquí sí tenemos que utilizar en el símil o en la comparación
un nexo que de forma muy evidente nos exprese o nos plantee esta comparativa, que justo el más común es este nexo como, pero puede ser un cual, que también es bastante común. En algún contexto, la palabra que o la conjunción que funciona también para establecer algún tipo de relación comparativa. Entonces, estos son los elementos más comunes que podemos identificar al momento de la generación de comparaciones o de símiles. Tenemos el ejemplo, las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Entonces, tenemos este nexo como que podríamos sustituir también por un cual, ¿no? Las heridas quemaban cual soles a las 5 de la tarde. Entonces, finalmente estamos diciendo que existe una semejanza entre la forma en la que queman las heridas y la forma en la que quema el sol de las 5, ¿no? Lo mismo en el ejemplo de abajo, zumbando entre los árboles como una lengua llena de guerras y de cantos, ¿no? Entonces nos habla del viento que zumba entre los árboles de la misma forma en la que zumbaría una lengua llena de guerras y de cantos, nos plantea, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos un par de ejemplos sobre la comparación o el símil. Y podemos observar que en los dos ejemplos tenemos ese nexo relacional del que estamos hablando, que es el cómo para estos dos casos. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está la comparación entre dos ideas, entre dos conceptos, mediante un nexo específico. Perdón, tenemos luego la paradoja, que ya hemos mencionado que existen elementos paradójicos en el poema de Sor Juana, ¿no? Entonces piensen un poquito en ese poema, por ejemplo, y van a, considero, a entenderlo un poquito mejor y les va a quedar mucho más claro a qué nos referimos con el aspecto de lo paradójico. En concreto, aquí el concepto que estamos planteando es que la paradoja implica eh, una contradicción, ¿no? Podemos pensar en que serían sinónimos la palabra paradójico y contradicción. Lo que es contradictorio es paradójico y viceversa, ¿no? Cuando decimos que hay una contradicción, entonces nos referimos a que al final no resulta lógica la relación que se pueda estar estableciendo, o no es lógica dentro de lo esperado, no es lógica dentro de lo pensado, ¿no? Entonces estaremos expresando en la paradoja, perdón, algunas ideas o algunas frases que sean opuestas, que sean contradictorias la una con la otra, ¿no? Como en el ejemplo primero que tenemos de Pablo Neruda. Yo te amo para comenzar a amarte, para recomenzar el infinito y para no dejar de amarte nunca. Por eso no te amo todavía. Entonces, eso es lo paradójico, porque nos está diciendo que ama a la persona por ciertas razones, pero resulta que al final no la está amando todavía, ¿no? Entonces ahí tendríamos este aspecto paradójico, porque la ama, pero no la ama. Entonces, esa sería la cuestión contradictoria. Que por cierto, eh, cuando luego piden recomendaciones de a qué autores podrían leer, hablando de poemas, yo les recomendaría que lean poemas de Pablo Neruda. Es un poeta bastante conocido del movimiento modernista justo latinoamericano y que yo creo que como es muy reconocido, podría existir un nivel de posibilidad de que de pronto en alguno de sus exámenes de admisión llegaron a presentar un poema de él, ¿no? Pablo Neruda, Amado Nervo sí ha venido en sus exámenes. También les recomiendo que lean poemas de Amado Nervo. Y ahí ya tienen algunos casos, ¿no? Algunos ejemplos y se pueden ir familiarizando un poquito con estos autores, con las temáticas que abordan, pero sí es un poeta bastante reconocido y común, Pablo Neruda. Creo que puede ser un elemento de importancia por alguna razón, ¿no? O sea, independientemente de si viene o no viene, les reitero que nosotros no sabemos exactamente qué es lo que vaya a venir en sus exámenes de admisión, pero son sugerencias, ¿no? Con base en lo que suele ser lo más común o lo que se ha podido observar, por ejemplo, en los textos poéticos. Entonces, bueno, ahí tendríamos este aspecto. Em, vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora sobre la ironía, la prosopopeya, el símil o la paradoja? ¿Todo claro? No, los están engañando. Hoy no es mi cumpleaños, chicos. Yo creo que es una broma de la persona de la recepción o de la dirección. No, no es cierto. Sí, sí es mi cumpleaños hoy. Gracias, gracias por sus felicitaciones.
Bueno, ya espero sus depósitos, sus transferencias, si realmente existe esta idea de las felicitaciones. Por lo pronto, vamos a retomar la clase, ¿vale? Podemos hacer una taquiza ahora que sea el curso intensivo de Semana Santa. Vale, vamos a retomar para que sí nos dé tiempo bien de terminar esta información. De hecho, nada más nos faltan dos diapositivas más. Y con eso estaríamos terminando todos los aspectos consideraremos relevantes sobre los textos lírico-poéticos para hacer el análisis de este poema que les voy a compartir el día lunes. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han leído en alguna ocasión, el poema que vamos a estar revisando el lunes siguiente. Se llama el, La habitación o el cuarto del suicida. No me acuerdo si es la habitación o es el cuarto, pero es sobre un suicida. Em, Quienes ya tengan experiencia en el examen, existe la posibilidad de que lo hayan encontrado en su examen de admisión del año pasado, o bueno, sí, del año pasado específicamente. Y este lo conozco porque uno de los exalumnos justo me comentó, ¿no? Ah, venía este texto poético. La verdad es que no tengo idea de cuáles puedan ser las preguntas de ese texto poético, pero podemos analizarlo y sacar algunas conjeturas en cuanto al tema y tal, por si de pronto lo llegaran a encontrar nuevamente a repetir en su examen de admisión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer ese textito. Vale. Tenemos el punto número 8 que refiere a la imagen sensorial. En este caso, la imagen sensorial va a consistir en transmitir alguna idea que tenga una relación directa con alguno de los sentidos. Entonces, si puedo identificar que en el verso o en el conjunto de versos o en el enunciado estoy refiriendo a la vista, al tacto, al gusto, al olfato o a la audición, es lo que vamos a referir como una imagen sensorial, ¿no? O sea, como si los sentidos los pudiéramos percibir en una fotografía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque como si los estuviéramos capturando en una fotografía. Y lo podemos ver en estos ejemplos. El sabor de esos labios me habla de cerezas, entonces estoy refiriendo al sabor de cerezas de los labios, ¿no? Entonces, como tiene que ver con el gusto, entonces hacemos esta relación en cuanto a la imagen sensorial. El ejemplo de abajo también hace referencia al gusto, pero bueno, obviamente dependerá del contexto y de los ejemplos que podamos estar revisando, se puede hacer referencia a los distintos sentidos. El ejemplo de abajo dice, sé que el agua no tiene gusto, pero con la sed que teníamos, allí parecía dulce y sabrosa. Entonces estamos haciendo referencia nuevamente al sentido del gusto y esto es de forma muy básica a lo que refiere a una imagen sensorial, ¿no? Una relación directa entre el sentido que se esté refiriendo en los versos o en el enunciado, que tiene que ver con la realidad, evidentemente. Luego tenemos el oxímoron, que el oxímoron representa una relación de oposición. Es una combinación ahí dentro de la misma oración. Nos vamos a encontrar con dos, o dentro de la misma idea, con dos palabras, normalmente una pegada a la otra, una junto a la otra, que nos indiquen un significado opuesto. De forma individual van a tener significados antonímicos u opuestos, ¿no? De manera concreta. Pero al establecer esta relación de significados opuestos entre estos pares de palabras, vamos a terminar generando un nuevo sentido. Y lo podemos observar en este ejemplo primero. El silencio atronador. Ahí tendríamos en un primer caso el oxímoro, ¿no? Porque nos habla de un silencio, que sería la ausencia de sonido, y un trueno, que normalmente lo relacionamos con algo demasiado sonoro. Entonces, silencio atronador nos está refiriendo de forma independiente cada elemento a una antonimia, ¿no? La ausencia de sonido con respecto a la presencia de sonido, podemos pensar en la oposición, en la antonimia. Pero si los pensamos ya dentro de todo el enunciado, cuando decimos en su totalidad la frase, un silencio atronador hacía eco en sus entrañas, estamos generando entonces un nuevo significado. Nos estamos refiriendo entonces a un silencio que puede ser tan profundo que termina generando un eco, ¿no? Nos dice por ahí. Exacto, un silencio muy fuerte es a lo que nos referimos como un nuevo sentido, como un nuevo significado, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos un primer aspecto. El ejemplo de abajo. El amor es hielo abrasador.
es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Entonces tenemos hielo y abrasador. Abrasador de brasa, ¿no? Entonces hielo referiría a lo frío, lo abrasador a lo caliente. Cada uno por separado tienen significados opuestos los conceptos o los vocablos, pero si los pensamos juntos, como un amor que es hielo abrasador, pues hablamos de un amor que es tan frío que quema, ¿no? De forma concreta. Entonces, ahí tendríamos este aspecto del hielo abrasador. Fuego helado, también ahí tenemos, evidentemente, otra relación de oposición entre estos dos segmentos, entre estas dos palabritas. Entonces, ese es el oxímoron. Les reitero, debe ser una relación de oposición de una palabra al lado de la otra palabra, ¿no? Lo podemos identificar de esta forma. Bien. Y ya para terminar con este tema y con la clase del día de hoy, tenemos el aspecto de la sinestesia. Para este caso, la sinestesia va a referir a la unión de dos sensaciones o de dos imágenes, de dos conceptos, si lo quieren ver así, que refieren a sentidos distintos, que refieren o pertenecen a sentidos diferentes, ¿vale? Entonces, donde es mucho más evidente es en el segundo ejemplo y es en el que nos vamos a enfocar para entender la sinestesia. Tenemos la idea en colores sonoros, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos refiriendo? Dos palabras o dos conceptos que realmente podemos relacionar con sentidos perfectamente opuestos, ¿vale? Entonces, justo, colores, que evidentemente sería una palabra o un concepto relacionado con el sentido de la vista, y lo sonoro, que sería un concepto relacionado con la audición, ¿no? Entonces, como hacemos referencia a dos sentidos distintos, a través de estas dos palabras que se oponen, hablamos de una sinestesia. Ojo, no vayamos a confundir la sinestesia con el oxímoron, ¿no? Porque también en el oxímoron estábamos hablando de palabras opuestas, pero recuerden que estábamos diciendo, si pensáramos en que hielo y abrasador son palabras opuestas, pero finalmente refieren al mismo sentido, a qué sentido podrían referir el hielo y lo que es abrasador? Al tacto, ¿no? Efectivamente. La idea de fuego y helado también lo podríamos relacionar de alguna manera con el tacto. Entonces, son palabras con significados opuestos en el oxímoron, pero no necesariamente están haciendo esta referencia a sentidos opuestos, como sí sucede cuando se trata de la sinestesia, ¿no? Porque tenemos colores sonoros, cada uno referente o perteneciente a un sentido distinto. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Oyen los ojos, miran los oídos. Entonces, el oír tiene que ver con la audición y los ojos tienen que ver con la visión, ¿no? Entonces, son conceptos o palabras que refieren a sentidos distintos. Miran los oídos, sería la misma cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, este segundo ejemplo yo creo que es muy transparente y muy claro con respecto a las características de lo que una sinestesia es. Entonces, estas son las figuras retóricas que nos interesa retomar o recordar. Ya el lunes les muestro el tipo de preguntas que se pueden encontrar referentes a este tema o por qué son importantes estas figuras y que las entiendan lo mejor posible. Entonces, el lunes vemos ese formato de pregunta que se pueden encontrar y hacemos el análisis, perdón, del texto poético. Si usted